El conflicto entre Rusia y Ucrania está dando de qué hablar, sobre todo en los mercados, donde se están viviendo estas últimas semanas unas sesiones de altas volatilidades. Cuando una guerra se acerca, la tendencia a corto plazo del mercado es a caer. Esto es un patrón histórico común y que se ha repetido durante los diferentes conflictos que se han ido dando a lo largo de la historia. En el vídeo de hoy repasaremos las consecuencias de la guerra sobre los mercados y cómo se está desarrollando el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Comenzamos. Las consecuencias que puede tener una guerra sobre los mercados de valores suele ser en general bastante predictible, es decir, caídas en las bolsas, sobre todo caídas en las acciones y fuertes subidas en los precios de la energía, como pueden ser petróleo, gas natural e incluso las materias primas como oro, plata, aluminio, etc. Normalmente el desplome de las bolsas suele ser de media de un 1% en el mismo día en el que estalla el conflicto, aunque, por ejemplo, tras el ataque de las Torres Gemelas el día 11 de septiembre, la caída del Standard & Poor's 500 fue de un 4,9. Dicha caída, como hemos dicho, viene acompañada de fuertes subidas en los mercados energéticos. En el gráfico que os estoy mostrando a continuación, podemos ver cómo las tensiones geopolíticas han ido calentando a los mercados en el momento en el que se han ido desarrollando. Por ejemplo, esto ya pasó con el conflicto de los misiles entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, ha pasado también con las diferentes guerras que se han ido librando en Oriente Medio por parte de los Estados Unidos y también está pasando ahora con la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Muy bien, entrando ya en materia y explicando ahora sí las diferentes guerras mundiales, pues tenemos que decir que durante la primera, donde el índice Dow Jones ya era uno de los principales índices a nivel mundial y más importantes del mundo, decidió cerrar su negociación tras el estallido del conflicto, pues se consideró que esto podría evitar un gran desplome. Tras 4 meses de hostilidades y tras la reapertura del mercado, el índice cayó hasta mínimos históricos, predeciendo así al inicio de la recuperación económica y dando paso a lo que se conoce como los felices años 20, periodo que, como veis en el gráfico de la izquierda, también precedió a lo que se conoce como el gran crack del 29. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Países Bajos por parte de Adolf Hitler, las negociaciones siguieron abiertas y esto provocó que se viviera una caída del 23% en el índice Dow Jones, aunque la sacudida para el mercado durante este conflicto bélico se vivió tras el ataque de las tropas japonesas a la base estadounidense de Pearl Harbor. A partir de 1942, los índices bursátiles, como veis en pantalla, se encaminaron hacia una bull run sin precedentes, pues en 1945 este mismo índice ya había doblado su valor. Un informe reciente de Bank of America desvela cómo se ha comportado el Standard & Poor's 500, el cual es un índice de referencia dentro de Wall Street cuando se han producido tensiones geopolíticas. El texto hace referencia a que las caídas que se generan cuando se dan este tipo de incertidumbres se totalizan en un 4,6% y que la corrección tiene una duración media de 19,7 días. Dichos descensos, además, los cuales son bastante abruptos, siempre terminan por recuperarse y que en muchos casos solamente quedan localizados en bolsas regionales. Por otro lado, la recuperación de las bolsas se suele dar 43,2 días después, por lo que la inversión a largo plazo sigue imponiéndose cuando se producen este tipo de situaciones. Sin embargo, el peor de los escenarios, y como ya hemos comentado anteriormente, se dio con el ataque de las tropas japonesas a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la bolsa tardó un total de 307 días en recuperarse tras sumar un desplome combinado del 19,8%. Además, como veis en el gráfico que os muestro a continuación, la Gran Depresión y la crisis económica de 2008 tuvieron un impacto mayor sobre el Standard & Poor's 500 que ambas guerras mundiales. Además, tras ambos conflictos armados se inicia un periodo de recuperación y de crecimiento económico en ambos casos.
Bueno, comentando un poco ahora las diferentes guerras que se han ido dando posteriormente tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Oriente Medio, donde se han desarrollado en los últimos años los diferentes conflictos bélicos, pues sucede prácticamente lo mismo, donde, por ejemplo, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, se produjo una sesión de auténtico pánico con caídas superiores al 20% en el Dow Jones. Este patrón, el cual venimos comentando en el vídeo de hoy, también se ha repetido durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde conforme se iniciaban las hostilidades y sobre todo con la ofensiva de Rusia para tomar la capital Kiev, se vivían sesiones en rojo en la mayoría de bolsas europeas y de Estados Unidos, y con el barril de petróleo colocándose por encima de los $100. Sin embargo, y como hemos dicho, a largo plazo todo tiende a recuperarse. En el caso de la guerra que estamos viviendo en la actualidad, muchos expertos apuntan a que los precios de la energía podrían seguir subiendo, dependiendo en gran parte de si las sanciones hacia Rusia perduran en el tiempo o no, y por lo tanto dicho país opta por retirar el suministro tanto de petróleo y de gas a sus socios europeos, acto que, como comentamos en el vídeo anterior, podría tener unas consecuencias terribles sobre las economías europeas. Además, como estáis viendo también en el gráfico de la izquierda, tenemos que tener en cuenta que venimos de un periodo de altas volatilidades y de gran incertidumbre, lo que provoca que se dan grandes turbulencias en los mercados financieros, sobre todo en este último año. Citigroup, por su parte, proyecta una caída de los precios del petróleo para finales de este mismo año, colocándose el barril a $65, con suministros adicionales probablemente provenientes de Irak, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y Brasil, lo que provocaría que existiera una mayor oferta para Europa. Además, también podría existir un acuerdo diplomático entre los Estados Unidos e Irán que podría añadir más de 1 millón de barriles diarios. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que le deis un me gusta. Nos vemos en la próxima. Adiós.